hay cosas más interesantes ya. El agua hexagonal de Muxillón, es del doctor Muxillón. Esta sí es muy interesante. El agua Muxillón lo que descubrió simplemente es que el agua que tenemos alrededor de las células que están sanas es un agua estructurada. Es un agua hexagonal, con una forma hexagonal y una agua que tiene cierta estructura y cierto orden. Lo que descubrió es que con el envejecimiento, pero sobre todo con las enfermedades, ese agua se desestructura y ya no tiene esa forma hexagonal y se vuelve un poquito. Y ideó una especie de turmi con un remolino y para producir ese agua hexagonal. Sí se consigue y sí es un agua muy buena y sí es muy saludable. Ya veremos después. El problema que tiene para mí todos estos aparatos es que uno se cansa de echar 1 litro y después echar otro litro y después echar otro litro. Y cuando ha echado 20 litros para hacer lo mismo, pues ya el 21 está cansado. Pero es muy interesante el agua hexagonal de Muxillón. Quizás lo más interesante sobre el agua es la teoría de Esther del Río, de la doctora Esther del Río. Esther del Río es una bioquímica que está en un momento determinado trabajando en un laboratorio, después de muchos años, preparando las muestras para que el anatomopatólogo, para que el médico después pueda interpretar pues, ese corte anatomopatológico que ha hecho. Y ella es muy cuidadosa preparando estas muestras para poderlas ver después al microscopio. Y después encuentra, siempre ocurre, que salen siempre unos puntitos negros por ahí que siempre le hemos llamado artefactos y nadie se ha preocupado. ¿Qué es lo que...? Y este puntito nada, eso es un artefacto, eso no tiene importancia. Pues ella se preocupó de qué eran esos artefactos. Empezó a investigar. Si soy tan cuidadosa al preparar mis presentaciones, ¿por qué me salen después estos puntitos negros? Y entonces, después de investigar bastante, encontró que eran hierro, que eran moléculas de hierro. Y cuando se preguntó de dónde venía el hierro, pues en principio venía del agua corporal, que teníamos hierro en el agua. Estuvo investigando un poquito a qué se debía esto y al final llega a la conclusión de que el agua que tenemos en el cuerpo es un agua completamente diferente a la de fuera. Es un clatrato de 37 moléculas de agua, son formas hexagonales, con un átomo de óxido ferroso férrico en el centro, que es magnetita, y que emite una frecuencia, y que toda la comunicación en el cuerpo se produce a través de esas frecuencias, a través de esa vibración, a través de esos átomos de magnetita que centran las 37 moléculas de agua. A través de esos átomos de magnetita tenemos la información de todo, porque muchas veces no podemos explicar la velocidad de conducción de los estímulos solamente con los nervios, solamente con los conductos nerviosos. Necesitamos algo más. Y es verdad que el agua del cuerpo es la que transmite toda esa información. Y el agua del cuerpo, esa estructura, ese clatrato de agua, también se pierde. Se pierde con la enfermedad y se pierde con el envejecimiento. La última vez que estuve con Esther del Río me estuvo comentando que estaba a punto de ya comercializar eso que él ya había descubierto, ese agua cristal líquido, porque tiene las propiedades de los cristales líquidos que forman nuestro cuerpo. Pero es difícil porque no tiene un color transparente, ni un olor, ni un sabor. Es muy difícil, porque para tomar el agua te tienen que explicar primero todos los beneficios que tiene ese agua. Por último, tendríamos algo muy interesante, que es el agua magnetizada. Ya hablamos de que realmente la influencia de estas fuerzas magnéticas en el agua es muy grande, y que quizás sea algo que también se va a potenciar muchísimo en el futuro. Es decir, vimos algo, pero la diferencia entre el agua magnetizada o no magnetizada, aquí lo podemos ver. Let us see how this type of water affects human blood. The doctor is drawing blood from a patient's finger. Using a special microscope, we shall be able to see the condition of her body from this drop. These are red blood cells, and they've lost their electrical charge, so they're all stuck together in a formation called a rouleau. Here's a huge symplast. Symplasts are associated with heart disease and arthritis and lung disease and many other conditions that could be coming in the future. The doctor asks the patient to drink a small amount of structured water. After 12 minutes, the doctor again draws blood from the patient and studies it. So you can see that the cells then become buoyant, they become slippery,
and they have their electrical charge, so they repel each other. That allows them to carry oxygen, and it means that we're changing the pH of the blood back to an aerobic environment rather than an anaerobic environment. I think that's utterly amazing that just drinking water could do that. Estamos viendo un poquito lo mismo que ya vimos antes, que quizás las fuerzas magnéticas sean lo más importante para evitar el apilamiento de hematíes. Los hematíes en pilas de moneda, estos que son los responsables de que la sangre se vaya volviendo cada vez más densa, más espesa, y que penetre menos por esos capilares terminales, y la irrigación y la oxigenación del cuerpo sea peor. Es tremendamente interesante. Quiero poner otro vídeo y quiero pedir perdón por la calidad de la imagen. No es la ideal, pero vamos a ver muy poquito. ¿Qué es el agua hexagonal? Ahora, Bueno, el agua hexagonal, el agua en su forma natural, pues son moléculas de hidrógeno y de oxígeno que están de forma aleatoria. Normalmente el agua tradicional, el agua a temperatura ambiente, tiene un 20% de estructuras hexagonales. Estas estructuras hexagonales son, digamos, que en lugar de que estar aleatorias, las moléculas están formadas en un hexágono, ¿no? Cada molécula es como un triangulito y si las formamos, exactamente esa es la estructura hexagonal, entonces tenemos un agua estructurada. Cuando nosotros agregamos al agua natural un campo magnético ligero, podemos pasar del 20% al 80% de estructura hexagonal. ¿Y qué es lo que hace que esa estructura hexagonal? ¿Qué me acaba de decir? Que cuando pasamos el agua por un campo magnético ligero podemos pasar de un 20 a un 80% de agua hexagonal. Pues entonces ya sé un poquito cuál es la solución. Cada vez más estamos fabricando posavasos con imanes en el centro para poner ahí el agua. Hoy día lo estamos fabricando de madera, son muy finitos, son más monos, tienen el imán en el centro, pero es interesantísimo magnetizar el agua. Es interesante. Fijaros los beneficios de la ingestión de agua magnetizada, mejor gusto, parece agua mineral, ¿eh? Coges agua del grifo, la pones sobre un imán, la dejas un tiempo y parece agua mineral. Reduce la acidez y ayuda a regular el pH del cuerpo, produce efectos terapéuticos en el cuerpo, especialmente en el sistema digestivo, nervioso, urinario. Ayuda a limpiar arterias bloqueadas, normaliza el sistema, acción quelante, es beneficiosa para problemas de riñón, gota, obesidad, envejecimiento. Estimula la actividad cerebral, facilita la relajación y bienestar, proporciona más salud y vitalidad. Aquí esto es lo mismo, esto es lo que vamos a tener en la sangre antes y después de beber agua magnetizada, es decir, lo que hemos visto pues nos dice que ya sabéis que esto en principio está claro que es antes de beber agua magnetizada y lo que vamos a ver van a ser muchos hematíes, estos son los glóbulos rojos de la sangre, esto es sangre en vivo, estas partículas que estáis viendo por aquí son los microcimes que hablábamos, pero estos hematíes pegados, este apilamiento de los hematíes es propio de esto, de antes de. Este mismo paciente, después de beber agua magnetizada, no vamos a encontrar esto, nos vamos a encontrar que esos hematíes se están separando y por lo tanto la sangre se está fluidificando o licuando, sin necesidad de tomar ninguna droga para ello. Las fuerzas magnéticas son más fuertes que. Bueno, hemos